Cuando nos referimos al papel de la televisión en las sociedades contemporáneas, podríamos afirmar que el pueblo tiene la televisión que se merece, así como suele decirse que el pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Cuál es el papel que la televisión en sociedades democráticas debe de tener en materia informativa? ¿Estamos obligados, o más bien están las televisoras obligadas a informar a la ciudadanía de todo lo que ocurre, o es imposible, digamos, pedirles que no censuren ciertas cosas? Estamos en posibilidad de considerar en el siglo XXI a los televidentes como sujetos siempre pasivos, o más bien podríamos considerarlos como corresponsables del contenido de la televisión que ellos tienen, para llevarnos así otra vez a pensar que el pueblo tiene la televisión que se merece. Estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar el día de hoy en este programa dedicado a la televisión y sus relaciones con el Estado y la política en el mundo contemporáneo. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Ya les digo, inicié con unos comentarios relativos al papel de la televisión en el mundo contemporáneo, sobre todo porque cuando el propósito de Plaza de Armas es analizar las cuestiones desde un punto de vista histórico, político, conceptual, y ocurre que muchas de las teorías políticas desde las que se entiende la política en el siglo XX son teorías desarrolladas antes de la televisión. Si se piensa en Max Weber, en Ortega y Gasset, en Antonio Gramsci, no se diga en Lenin, o en muchos otros teóricos, en realidad todos ellos hicieron política con sociedades de masas industrializadas en la primera mitad del siglo XX, sin duda, pero no tenían la televisión como un componente fundamental. Ahora, en el 2012, prácticamente no puede entenderse ni la política, ni la sociedad, ni la cultura sin la televisión. Y esto lleva a infinidad de debates en torno del papel que la televisión tiene en la configuración precisamente de estas sociedades contemporáneas, que son sociedades pues, de consumidores. Para hablar de esto tengo el placer de contar aquí en el estudio con la presencia de José Antonio Fernández. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, gracias por estar con nosotros. José Antonio es director de la revista Telemundo, también del canal 100.com.mx, que es la página que tienen, y él también preside este festival Pantalla de Cristal, que tiene que ver con todo lo concerniente con los medios, el cine. ¿Por qué no hablamos un poco rápidamente de eso para luego ya entrar? Es un especialista en medios, en televisión y en medios informativos. Cuéntanos un poco. Bueno, el Festival Pantalla de Cristal tenemos ya muchos años haciéndolo y premiamos a 7 categorías de competencia: películas, cortos, documentales, videoclips, reportajes de noticias. También premiamos a los videos corporativos, y la finalidad del festival es estimular la producción en México. En México nos cuesta un poco de trabajo felicitarnos cuando hacemos algo bien. Y el festival nace con ese espíritu, el poder hacer una felicitación a aquellos que hicieron algo bien a lo largo del año. Y para eso tenemos todo un método, hay jurados, que todo es un método muy transparente, y eso nos ha permitido desarrollarnos a través de los años y además tener un premio que es prestigiado y que la gente pues le cuesta trabajo ganárselo, porque hay una competencia dura, difícil. México es un país donde se produce muy bien televisión, muy bien cine, muy bien documentales, muy bien prácticamente todo lo que es la producción audiovisual en México. Te puedo decir que somos bastante buenos haciéndolo. Somos bastante buenos que, bueno, siempre se ganan los directores, productores, fotógrafos, actores, actrices, se ganan, además del reconocimiento en otras partes del mundo, pues se ganan premios en diferentes festivales. La televisión mexicana exporta sus producciones a más de 100 países. Las telenovelas mexicanas, que son siempre muy criticadas, son mundialmente famosas. Son mundialmente famosas, se ven en China igual que en Roma, y ha habido fenómenos extraordinarios de actrices como Verónica Castro en su momento, Thalía, que
Que van a Tailandia y se para el país, creo, ¿no? Exacto, que las pueden conocer en cualquier parte del mundo. Y bueno, el asunto del festival es justamente encontrar ese reconocimiento y crear un mejor ambiente también, porque eso también es el objetivo. Si hay un ambiente pues, de competencia y de que la gente se esfuerce por encontrar sobre todo contenidos interesantes y hacerlos de manera novedosa, ¿no? El que la forma también tenga una novedad y que el contenido también tenga un valor, que al final de cuentas es lo que hace que te puedas ganar un premio en nuestro festival. De hecho, yo advierto en generaciones, tanto la mía como un poquito anterior, las que vienen después, hay una muy acusada tendencia a estudiar cine, ¿no? en los jóvenes. Sí, hay mucha gente que quiere estudiar cine a partir de que... Por la facilidad que hay ahora con todos los medios de Pues por la facilidad por una parte, ¿no? Y por otro lado, yo creo que desde que se estrenó Como agua para chocolate, ya en el siglo pasado, pero fue un resurgimiento del cine mexicano. Luego vinieron películas como Amores Perros, como Y tu mamá también, como El crimen del padre Amaro, que sí empezaron a verse por un público mexicano, quizás no masivo, aunque sí es masivo, porque estamos hablando, al decir masivo me refiero a muchos mexicanos. Por ejemplo, El crimen del padre Amaro fue visto por más de 5 millones de personas en su estreno en las salas de cine y se sigue viendo. Es una película que donde la presentes va a tener público. Y bueno, todo eso motivó a que muchos estudiantes quisieran estudiar cine y sobre todo hacer ese cine con contenido. Eso es algo muy importante. Todo esto que estamos hablando también forma parte del contenido de Telemundo, la revista Forma parte del contenido de la revista Telemundo. Y bueno, yo también hago el programa Pantalla de Cristal en Canal 22, que yo busco invitar siempre a nuestro programa a gente que ha sido premiada en festivales, tanto en el Festival Pantalla de Cristal como en otros festivales. A ver, me comentabas que tienes más o menos 20 años, si no es que más... 20 años haciendo esto ya. Haciendo esto. Recientemente seguramente quienes nos ven lo saben y también internacionalmente seguramente que también la noticia llegó. Ha habido desde ciertos puntos de vista quizá inesperada, súbita también si se quiere ver así, sí, reacción de los jóvenes, sobre todo de universidades privadas, no nada más, pero la convocatoria surge de ahí, sí, que está teniendo un protagonismo en el contexto de las campañas electorales, un protagonismo muy característico, que tiene un reclamo fundamental que está dirigido sobre todo contra las televisoras. ¿Cómo analizar esto que está sucediendo en un contexto histórico? Digamos, ¿qué se puede decir? Que la televisión en México también de manera global puede entenderse de los 50 en adelante, de los años 50 en adelante. ¿Cómo analizar el papel que ha tenido para situar lo que está pasando ahora con estos jóvenes que están, no ya tanto, no es una, según las declaraciones que ellos mismos hacen, no es tanto un movimiento que estén a favor de uno u otro candidato, están contra uno, que es Peña Nieto, pero no están a favor necesariamente de algunos otros, de López Obrador o de Vázquez Mota, pero sí están contra Peña Nieto y contra las televisoras, principalmente contra Televisa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en México es un país en el que la televisión juega un papel muy, muy importante, porque a diferencia de otros lugares o de otros países, en donde la prensa escrita es la que mayor influencia tiene en el manejo de la conciencia política de la gente, como por ejemplo España, como por ejemplo Francia también. En México la prensa escrita no tiene tanto poder. De hecho, la prensa escrita se editan miles de ejemplares de periódicos, pero no millones de ejemplares de periódicos. Y estamos hablando que México es un país de más de 100 millones de habitantes. Y no sé, no quiero equivocarme el dato, pero yo creo que el periódico que más se edita es el periódico El Universal, que debe editar un poco más de 100,000 ejemplares. Y pues eso hace que la televisión sea el medio fundamental de información de la mayoría de las personas en México, por supuesto junto con el radio y junto con algunos otros medios, ahora de manera muy importante, que merece su trato aparte, Internet. Pero ¿por qué también la televisión es tan importante? Los mexicanos somos muy desconfiados, y yo ahí hago mi propia explicación. Los mexicanos somos muy desconfiados, y lo que nos dice alguien por radio, o lo que escribe alguien en un periódico, al mexicano nos cuesta, a lo mejor estoy hablando en nombre de todos los mexicanos que no debería, pero lo digo así, ¿sí? Yo sé que hay gente que dice que ya entrevistaste a todos los mexicanos. Claro, ¿no? Claro, no, pero creo que sí, todos los mexicanos... Tendencialmente. Yo creo que tendencialmente lo sabemos. Los mexicanos somos muy desconfiados, nos dicen una cosa, pensamos que puede ser eso, puede ser otra, en fin.
Esa es una parte de nuestra personalidad y de nuestro carácter y nuestra manera de entender el mundo. Entonces, cuando llega la televisión a México, me queda a mí muy claro que toma muchísima fuerza porque estés o no estés de acuerdo con lo que sucede en la televisión, des lo que te están diciendo. De hecho, los noticieros de televisión, de las grandes cadenas de televisión en México, su regla número 1, porque ellos esto que estoy diciendo lo saben muy bien, su regla número 1 es siempre acompañar una noticia con la imagen. Y hacen un esfuerzo extraordinario. Déjame decirte que las instalaciones que tienen las grandes televisoras llegan a tener, no sé, 80 países que les están mandando notas de todos lados. Y si ellos dicen, vamos a pasar la nota de que está enfermo Fidel Castro, tratan por cielo, mar y tierra de conseguir la nota que está enfermo Fidel Castro. La imagen. La imagen de que está enfermo Fidel Castro. Si tú ves, por ejemplo, un periódico como el Wall Street Journal, es un periódico que tiene muy pocas imágenes. Incluso en internet tiene muy pocas imágenes. Tiene mucho texto. Es un periódico que la gente confía en que lo que ahí se dice, pues es bastante aceptable en nivel de credibilidad, ¿no? Los periódicos más sensacionalistas, que todos los conocemos, ¿no?, en el mundo y en México también, pues son periódicos que presentan unas fotos gigantescas para venderse, porque pues nadie creería si ponen todas esas historias nada más escritas, sí, ¿no? Porque son historias tremendas, incluso sacadas casi de novelas de horror, ¿no? En cambio, la televisión tiene esa gran ventaja. La televisión tiene la ventaja de decir, el señor fulano de tal estuvo el día de hoy en la Ibero y fue abucheado por los estudiantes. Entonces van y te ponen la imagen y ves que los estudiantes abuchean a un candidato a la presidencia. Entonces la gente lo cree. Nosotros hacemos encuestas, hacemos una exposición también una vez al año, que te comentaba yo, y hacemos encuestas ahí y la gente cree en los conductores de noticias de manera aceptable. Tú sabes que una encuesta en la que te saques 7 puntos, 6.5, 7.5 es bastante bueno. La gente acepta que la televisión tiene un cierto nivel de credibilidad y no lo pone bajo, no es un nivel de credibilidad reprobado. Quién sabe si ahora, en este momento, hiciéramos esa encuesta, ¿qué pasaría? Pero normalmente en 17 años que hemos hecho nuestra encuesta, aparece un nivel de credibilidad aceptable, digamos que siempre aprobado. En todos, digamos, de manera general. En todos de manera general, salvo algún conductor por ahí que tiene mal prestigio y que algo hizo y que entonces se le cae, porque eso es otra de las cosas. Esto es como los cantantes, la televisión. Tu nivel de credibilidad se puede caer hoy, si te equivocas hoy. No tienes margen para nada. No hay salvavidas. Es el cantante que canta mal un concierto, o todo el mundo se entera, porque hay millones o miles de personas que están siempre esperando que suceda. Pero bueno, el punto está en que la televisión entonces en México, a partir de que irrumpe en los años 50 y hasta la fecha, se vuelve el medio de comunicación, porque además tiene la posibilidad de tener esa combinación extraordinaria que hace la televisión mexicana, siguiendo el modelo norteamericano, que fue el modelo que finalmente se adoptó en la televisión comercial, que es el tener una televisión divertida, entretenida, que la gente se reúne para verla a cualquier hora del día y que además te informa. Entonces, bueno, pues la televisión hizo un paquete que le ha funcionado muy bien, que ha crecido muchísimo, que está a nivel de posibilidades de manejo de opinión pública, por supuesto por encima de los periódicos, y pues habían ido navegando, a veces navega mejor y a veces navega peor. Cuando entra mucho la política de la televisión, echa todo a perder. En el instante en el que la política quiere controlarla demasiado, pues como cualquier medio escrito o audiovisual, en ese instante se echa todo a perder. Y cuando llegan las elecciones, hay demasiadas presiones, y entonces la televisión empieza a dejar de, no a informar, empieza a dejar de informar. Es decir, en vez de que te muestre la recámara con las 3 habitaciones y con la sala, el comedor, la cocina, pues nada más te muestra una habitación y solamente te muestro la sala y el comedor, y no lo que pasa en las otras 2 habitaciones y en el baño. Cuando a lo mejor lo más importante era lo que estaba pasando en las otras 2 habitaciones, para que tú te enteres de aquello que querías saber. Ese es el punto de la televisión mexicana. Entonces,
ahora está está tratando de salir de ese lío en el que se metió después de la visita del candidato del PRI a las instalaciones de la Ibero. Y está buscando cómo puede salir de eso y están tratando de incluir contenidos que, bueno, sean menos criticables. Cuando se dice televisión en México, inmediatamente se piensa en Televisa y Sí. en Azcárraga, sobre todo Y en Azteca también, ¿no? Sobre todo, pero también... Pero históricamente... Históricamente es la familia Azcárraga y Televisa, ¿no? Porque ha sido líder. Al final de cuentas, ellos son los que... Emilio Azcárraga Vidaurreta, exacto. Sí, no, que es el primero de los Azcárraga. El que llaman el Tigre, ¿no? No, el que llaman el Tigre es Emilio Azcárraga Milmo. Correcto. Ajá. Ellos propusieron un modelo de televisión muy exitoso que exporta a nivel internacional cualquier cantidad de producciones, que tiene tratos con todo mundo, que tiene tratos igual con los chinos que en Estados Unidos. Las telenovelas de Televisa en Estados Unidos son tremendamente aceptadas. Incluso, por ejemplo, la telenovela Soy tu dueña, el año pasado, fue una telenovela que ocupó hasta el segundo lugar de audiencia en Estados Unidos, tomando en cuenta todos los programas en Estados Unidos, los que se hablan en inglés y los que se hablan en español. Estás hablando de un país que tiene más de 300 millones de habitantes. ¿Y la telenovela estaba transmitida en español? En español. Es algo increíble. Entonces la gente lo seguía, la telenovela se seguía por millones de personas en Estados Unidos y logró colocarse ahí. Es una telenovela de Lucero que tuvo mucho éxito. Pero ellos encontraron esta buena fórmula de dar entretenimiento. Lo que pasa es que de pronto pues son televisoras que dan de todo. Entonces están igual en las noticias que en el entretenimiento, que en el análisis de opinión. Y bueno, pues a veces no se las ven tan fáciles, ¿no? ¿Y cómo analizarlo con relación a otros países hispanoamericanos? Bueno, Brasil, el modelo Colombia. mexicano lo tienen todos los países. Es el mexicano el modelo. Es el mexicano el que está ahí. Por ejemplo, hay una cosa interesante que ha pasado. Argentina es distinto, porque Argentina tuvo una gran... Aquí hay algo muy importante. México, a través de de la década de los 50 hasta ahora, los regímenes políticos llegaron a ser duros, pero jamás tan duros como los sudamericanos. Claro. Entonces, en Sudamérica sí hubo, en Argentina particularmente, lo sé, hubo cierto manejo clandestino de contenidos. Entonces hay una gran cantidad de productores. Hay mucha gente que no podía pasar el programa por televisión, no podía pasar los contenidos por televisión. La prensa escrita estaba controlada tremendamente. Entonces, son países que también tienen ciertas condiciones diferentes, en tanto México nunca vivió esos extremos a esos niveles. Sí, eso es algo importante decirlo. Pero la diferencia, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con las telenovelas ha sido muy interesante, el modelo colombiano y el modelo mexicano. El modelo mexicano es más siempre contar en las telenovelas la historia un poco de Cenicienta, ¿no? De la mujer que quiere casarse con alguien y Con el que dueño hay de la una serie finca. de obstáculos, o al revés, ¿no? Al final siempre será el dueño de la finca, pero el punto está en que la gente se divierte con eso. Y bueno, eso es una historia que se ha contado muchas veces, pero el chiste es cómo contarla, ¿no? Y se ha contado en la televisión mexicana y se ha contado en la televisión inglesa y la ha contado el cine español y la ha contado el Hollywood, la ha contado 800,000 veces también. Pero el chiste es el ingenio de cómo la vas a contar, quién es la protagonista, etc. En el caso de la televisión colombiana, lo que sucedió fue muy interesante, que ellos, al no ver la manera de competir con esa televisión mexicana que era la que se exportaba, que era la que llevaba todo, empezaron a hacer telenovelas más cercanas a la realidad, que también fue una realidad para ellos muy dura durante muchos años, de narcotráfico, de mafias, de capos, etcétera, y tuvieron mucho éxito, mucho éxito. Empezaron a hacer esas telenovelas como Sin tetas no hay paraíso, por ejemplo, y al final de cuentas se empezaron a exportar. Nunca esas telenovelas tienen el éxito que tiene telenovelas como las que cuentan historias de amor, aunque hay una excepción, que es una telenovela que ha tenido un gran éxito a nivel mundial. En Estados Unidos se vio mucho, aquí en México no se le programó para que tuviera el gran éxito, lo hubiera tenido si se le hubiera programado para que tuviera el gran éxito,
que es La Reina del Sur. La Reina del Sur es un fenómeno, pero también es una historia de amor. La Reina del Sur es una historia de amor, al final de cuentas, muy bien armada la historia, muy bien pensada, pero es una combinación entre la historia de la mafia o de los narcos en Europa, ligados con Latinoamérica, y también una historia de amor. Al parecer las historias de amor fueron las que pegaron. Y la gente, lo que es muy importante es que Televisa como tal, pues inventó el género, y ese género lo ha desarrollado muy bien, lo conocen muy bien, y no han variado su modelo. Es decir, ellos no se han querido meter en esas telenovelas de carácter político, de carácter... no han querido variar su temática. Ellos están en su temática. Y ahí se mantienen. Y ahí se mantiene, lo cual tiene una lógica. Dejamos hacer un corte, José Sí. Antonio. Vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos hablando sobre la televisión, el mundo de hoy. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con José Antonio Fernández, director de la revista Telemundo, del canal 100.com.mx y del Festival Pantalla de Cristal. Estábamos hablando sobre este modelo Televisa, que en realidad ha sido todo un éxito de exportación a nivel no ya nada más hispanoamericano, sino mundial. Me hablabas de que el formato de telenovelas de Televisa prácticamente no lo han modificado por el éxito rotundo que tiene. Tiene el éxito rotundo, ellos exportan a más de 100 países, tienen las más altas audiencias en México. ¿Y allí dónde van? Ella ya es su mercado donde están alimentando todo. Tienen altas audiencias en Estados Unidos, porque además la cadena Univisión, que es la de más alta audiencia en Estados Unidos de habla hispana, lo que transmite son telenovelas de Televisa. Las otras cadenas han buscado de Colombia, de Argentina, de aquí y de allá, y pues tratan de hacerlo. Ahora tuvo un éxito una venezolana con una actriz mexicana, que es Susana Dos Amantes, y esa telenovela tuvo un exitazo, que se llama Eva Luna, y le fue muy bien también. Pero al final de cuentas, son las telenovelas de Televisa las que tienen esa constancia de año tras año, éxito tras éxito, porque más recuerda que las telenovelas mexicanas traen el contenido, traen la historia que la gente ya la conoce, esa historia, lo cual tiene también, es como si tú vas a ver una película de Hollywood, ya sabes de qué se trata antes de que entres al cine, ¿no? Vas a ver Indiana Jones 5, y tú ya sabes que Indiana Jones 5 se trata de eso. O sea, ya te metes a ver la película a sabiendas, nadie te está engañando. Más las actrices, más los actores, más la música, más los cantantes, más los escenarios, que son muy importantes en las telenovelas de Televisa, que son estos escenarios mexicanos, caballos, ranchos, haciendas, y todo eso es único. Al final de cuentas parece que, es al final de cuentas parece que el hacer las cosas más mexicanas te ayuda más a exportar que tratar de imitar lo que hacen en Hollywood. Al final de cuentas te diferencias totalmente y te va mucho mejor. Y a Televisa está respetado en ese sentido a nivel mundial de manera muy importante. Y tiene un papel fundamental, digamos, en el mundo de habla hispana. Televisa es, si no es que es más importante, es de los más importantes productores de contenidos, ¿no? Es el más importante productor de contenidos de habla hispana a nivel mundial. Nadie compite con ella. Sí, compiten, todos compiten con ella. Pero nadie lo logra. No. Sí, claro, a veces les pegan los colombianos, a veces les pegan los argentinos. Televisión Azteca mismo es la segunda productora de televisión en habla hispana por volumen de número de horas producidas. Sí. Pero bueno, al final de cuentas, déjame decirte, se impuso a nivel países de habla hispana el famoso español neutro, que es el que tú y yo estamos hablando ahorita. Ese español neutro a los actores colombianos, a los actores venezolanos, argentinos, les dan clases de español neutro para que puedan hablar así. Sí, porque el argentino tiene un acento demasiado pronunciado. Claro. Y el colombiano igual, y luego incluso hasta no los entiendes, como los españoles. Los españoles a veces hablan tan cerrado, algunos de ellos, que la gente no comprende lo que está diciendo, entonces ya no puede seguir la historia. El español neutro terminó siendo el español en el que funciona y que la gente entiende, y las telenovelas mexicanas se manejan con el famoso español neutro,
y eso ha tenido éxito a través de cualquier cantidad de años. Que al final de cuentas es el éxito que tuvieron las películas mexicanas de la época de oro. Es lo que estoy pensando en el cine de oro, sí. El cine de la época de oro mexicano se exportaba. Eso la gente habla poco de eso, pero se exportaba. Jorge Negrete era famoso en España. Sí, sí, sí. La gente compraba sus discos en España. Pedro Infante era famoso en América Latina igual. Más famoso Cantinflas, Jorge Negrete no se en diga. España. Cantinflas era famoso en el mundo entero. Sí. Cantinflas hizo hasta películas en Hollywood al final de cuentas. O sea, México esa parte la han entendido muy bien los productores que han hecho esas producciones familiares, porque son familiares al final de cuentas. Las telenovelas y la época de oro del cine mexicano, pues prácticamente podemos decir que son películas que las puede ver cualquier persona. Quizás los niños más chiquitos les cuesta trabajo entender las historias, pero vaya, muy raramente son exageradamente agresivas. Bueno, las películas del Santo se exportaron a los países árabes durante años. Todos los países musulmanes les encantan las películas del Santo. ¿Sí? Sí, películas nacionales. Películas nacionales, que era la exportadora de películas mexicanas, tiene en sus registros la exportación de películas mexicanas del Santo a Francia y también vía Francia a los países musulmanes. Es muy importante, entraban por Francia y se seguían hasta los musulmanes. Ahora, Argelia. podríamos decir quizá que por lo menos durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad mexicana y la cultura mexicana en buena medida se fue conformando en función de los contenidos de la televisión, y Exacto. esto significa que esos contenidos fundamentalmente, no sé si exclusivamente, pero fundamentalmente eran los contenidos de Televisa. ¿Podríamos decirlo así? Lo puedes decir así sin problema. La mayoría de la gente. Muchos consideran esto como una de las peores, digamos, calamidades que ha tenido el país, pero cuando nos cuentas tú, digamos, toda... No lo cuento tan dramático. No lo cuentas tan dramático, y además nos lo cuentas pues como el desarrollo de una industria como cualquier otra, con sus aciertos y errores y con sus virtudes en todo tipo, ¿no? Tecnológico, de producción de contenidos. ¿Qué decir entonces de estas críticas muy, muy comunes, digamos, a Televisa, al papel que tiene la televisión, al hecho de que los mexicanos son como son, en un sentido negativo, es decir, todo lo malo que tienen los mexicanos es por las televisoras, es por Televisa? ¿Qué decir al respecto cuando se vincula, por ejemplo, el papel de Televisa que tiene hoy se compara con lo que significa Berlusconi para Italia, etcétera? ¿Cómo analizar eso? No, yo creo que sí es muy distinto. Berlusconi en Italia sería el equivalente de que el señor Emilio Azcárraga quisiera ser presidente de la Claro, que es lo que solo faltaría, ¿verdad? No, yo creo que... Nunca sucederá no, eso. no, yo creo que ellos están muy distanciados de eso. Yo creo que ellos han sabido mantener... eso es lo que yo creo. ¿Sabes qué? Y puede ser polémico lo que te digo, Nada pero más sí creo que no. Que no. Pero es curioso lo que dices, porque conversando una vez con un italiano, con el esquema que ellos tienen de su historia, ¿no? Su historia propia de Berlusconi, me refiero sobre todo, él me llegó me dice, no, eso me lo dijo hace, ¿qué será? Un año, 7, 8 meses, me dice, no, mira, no va a ser ni Peña Nieto, ni Vázquez Mota, ni López Obrador, va a ser Carlos Slim, porque él está pensando en Berlusconi. Exactamente. Él estaba pensando que eso es posible que suceda, que iba a salir un candidato totalmente, digamos, al margen de la clase política, incluido López Obrador y todos, ¿verdad?, con poder mediático como lo tiene Berlusconi. Entonces dijo, va a ser Slim, y yo creo que es imposible que eso suceda. No, en México eso no se puede. En México yo sí creo que está muy bien diferenciado lo que hacen los políticos, lo que hacen los empresarios y lo que hacen los empresarios que son dueños de medios de la comunicación. Eso no me cabe a mí la menor duda. Lo que pasa en Italia es totalmente, es irreproducible en México. O sea, no va a haber, digo, siempre uno se puede equivocar, pero no veo que esté mañana de presidente Carlos Slim o Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas o Lorenzo Zambrano. O sea, de estos hombres tan poderosos, económicamente hablando, por los medios de comunicación que tienen a su disposición, definitivamente no. Yo creo que en México eso sí se ha mantenido, hay una línea. Hay quien cree que una persona, un Emilio Azcárraga puede estar encima del presidente. Yo no lo creo. Yo creo que sin duda alguna son gente de mucho poder y son gente que tiene una relación pues cercana con los círculos de poder y con el ámbito de poder. Bueno, pues eso no hay duda. Pero definitivamente
no creo que nadie de ellos pueda estar por encima de un presidente, a menos de que un presidente lo permita. Pero eso ya es otro asunto totalmente diferente. Y es problema del presidente. Ya es problema del presidente, no el sistema. El sistema mexicano es un sistema que básicamente está manejado por la política, a diferencia del sistema norteamericano, que desde mi punto de vista está manejado por la economía. En Estados Unidos la economía es la que manda, y ahí de lo que se trata es de producir y de dar empleo, y le dan empleo a los propios y a los extraños y a quien llegue. Es una cosa increíble lo que hacen. Pero ¿por qué es la economía la que siempre está? Ellos están siempre buscando a ver cómo hacen detonadores económicos. En México no. Digo, cualquier ejemplo de cualquier industria podemos ver que en México no se está buscando que haya detonadores económicos. Aquí hay un control político, y ese control político es el que va dando las pautas y las rutas. Exacto, las rutas. Usted pásele por acá, usted pásele por otro lado. Y eso ha sido desde hace muchísimos años. No hay una locura económica. Digo, no existe, esa parte no existe. Por lo tanto, aquellos que tienen el poder económico, no veo que puedan tener un acceso a esos niveles de la presidencia de México, que puedan tener las dos cosas, no. No lo permitirían los mismos políticos. Ellos tienen su ámbito y saben que ese es su ámbito. Y ahí se dan fuerte. Pero en México, al final de cuentas, las cosas terminan por arreglarse, ¿eh? Fíjate, hay un dato muy interesante. México es el único país de América Latina, es más, de Hispanoamérica, porque ahí incluyo a España, que ha tenido estabilidad sexenio tras sexenio de cambios sexenales desde 1934. Sí, claro, eso no cabe duda. Desde 1934 no ha habido, para bien o para mal, ni Costa Rica, ha tenido tanta estabilidad. No, sí. Costa Rica tuvo su guerra civil en los 40. Eso es algo muy interesante. México tiene una parte distinta de manejo y tiene ámbitos muy bien pensados. Por eso, cuando de pronto sucede algo como lo que acaba de suceder ahora, que salen los estudiantes, están protestando los estudiantes, y los mismos contra quienes están protestando le están acabando dando la razón a los estudiantes. O sea, al final de cuentas le están diciendo, bueno, sí, no dijimos esto, tampoco dijimos lo otro, ahora vamos a decir las cosas completas. Y aparentemente van diciendo las cosas completas, y entonces van diciendo las cosas con mayor neutralidad, sin estar promoviendo a uno o a otro, y las cosas van empezando a tomar su lugar. Claro, si alguien se pone necio para imponer su santa voluntad, cuidado, porque entonces México se mete en problemas graves. México podía haber avanzado mucho más si en 1968 el presidente Díaz Ordaz hubiera tomado una decisión totalmente contraria a lo que hizo. Si él hubiera abierto una reforma política en 1968, que al finalmente se dio en 1979, México hubiera sido otro. Porque en 1968 se da esa decisión equivocada del presidente. Y se endurece aún más el régimen. Se endurece el régimen. Se hace una guerra sucia durante el principio de los 70s, que dicen que todas las guerras son sucias, pero esa fue más sucia. Y en el 76, Ismael, el único candidato que se lanza a la presidencia de la República es un candidato del PRI, López Portillo. Ni el PAN lanzó candidato a la presidencia. Y ya con la olla expresa al máximo, en 1979 el mismo López Portillo hace una reforma política para poder seguir viviendo tranquilamente en México, porque no iba a soportar más, y fueron 11 años de querer tener un control absurdo. Nosotros ahí fue donde perdimos, en 1968. Y ahí se sigue escribiendo esta historia de que de pronto se quiere abrir y no se abre, y se quiere abrir y no se y lo vuelven a cerrar, y ese asunto del control político. Ese es mi punto de vista. ¿Y qué decir, digamos, de la inclinación que ha tenido evidente Televisa, por ejemplo, por un candidato Peña Nieto, que es toda la crítica que permanentemente se hace? Desde un punto de vista empresarial se ve como, bueno, pues me está comprando espacios, o ¿cómo analizar eso? Yo creo que al final de cuentas los medios de comunicación, la televisión o la prensa escrita, puede tener una preferencia por un candidato. Hay países en donde esa preferencia por los candidatos la hacen abierta. En Estados Unidos,
Puede haber el canal Fox o el canal o el mismo Wall Street o el mismo New York Times que diga, nosotros vamos con Obama o nosotros vamos con el señor Bush. Aquí en México no sucede eso. Entonces, te digo que este asunto de la desconfianza no del sucede mexicano, que se pueda decir así abiertamente. no se dice abiertamente. Claro, sí. Los conductores de noticias no lo dicen, en la prensa escrita no se dice. No hay un solo periódico que te lo diga, ni uno. No hay un solo periódico que diga en su editorial, el periódico fulano de tal va con el candidato sutano. Entonces, aunque luego se sabe que etcétera. No sé. Unos dicen que el periódico tal es de un candidato, que el otro periódico es de otro candidato. Yo creo que las televisoras sucede lo mismo. Las televisoras van haciendo sus tratos, van haciendo sus cosas, y al final de cuentas, claro, el poder de una televisora es inmenso. Y entonces, de pronto, la gente dice, es que hay una relación directa entre Televisa y Peña Nieto. No, fuera de documentos, fuera de todo, sino simplemente es una percepción. Y las percepciones, tú sabes que son tremendas en la opinión pública. Entonces, ¿qué sucede cuando ya se acercan los días de la elección? La gente quiere enterarse. Quiere enterarse de lo que hicieron los candidatos en Chihuahua, de lo que pasó en la Ibero, de lo que pasa en Colima, de lo que pasa en Yucatán, qué pasó con la marcha de ayer. Y ahí necesitas una televisora que te informe. No una televisora que esté cuidando la imagen de un candidato o de otro candidato. Eso es lo que sucede. Lo que sucede hoy es que es tan grande el poder de las televisoras. Un periódico a lo mejor se puede dar el lujo de ir con un candidato, la prensa escrita. Yo creo que las televisoras hoy en día ya no pueden hacerlo, porque es el medio de comunicación más importante. Y como es el medio de comunicación más importante en México, la televisión comercial no tiene permiso, al final de cuentas, para poder estar manejándose únicamente a favor de un candidato. No puede. Por eso la población... Por eso reacciona, claro. Claro, por eso la población está exasperada. Oye, si ese es tu medio de comunicación. ¿Cómo se dio paralelamente a la historia, en esta historia, digamos, en estos años, la televisión pública, que era, pues, si no me equivoco, Imevisión? Así es. Estos otros, el Canal 11, Politécnico. ¿Cómo ha sido el papel que han tenido ellos? Bueno, la televisión comercial siempre tuvo este asunto de su modelo muy inventado, prácticamente es el mismo modelo de la televisión norteamericana. La televisión pública no, la televisión pública ni es el modelo europeo, ni es la televisión pública mexicana, no es el modelo europeo, que es este modelo con grandes subsidios gubernamentales y con incluso pago de impuestos, como sucede en Inglaterra con la BBC, que la gente paga a fuerza un impuesto para alimentar a la BBC. Hay una partida fiscal. Hay una partida fiscal que les llega directo. Entonces son empresas de miles y miles de empleados que hacen producciones extraordinarias. Sí. Los españoles hacen lo mismo. Ahora está en la discusión cómo mantener televisión española, ¿no? Ahora justamente está eso en discusión. ¿Por qué? Porque le quieren quitar los subsidios, y cuando le quitaron los subsidios y empezó a hacer televisión comercial, surgió el famoso asunto de la telebasura, porque entonces se hacían televisión para tener rating y tener comerciales, pero era una televisión de quinta categoría. Y entonces acabaron con eso y dijeron, no, mejor vamos a subsidiar a televisión española y hasta ahí. Total, que ahora en México no, en México el modelo de la televisión pública mexicana es propio. Canal 11 tiene su modelo, que ahí más o menos lo trata de manejar en un cierto margen cada vez más abierto, creo yo, en cuestiones culturales. Ya no es tan cultural, pero sí trata de manejar un contenido que sea un contenido importante, que sea un contenido cuidado para los espectadores. No es un contenido comercial, pero tampoco es un contenido netamente cultural el Canal 11, pero trata de cuidarse por ahí. Canal 22 está con la cuestión cultural, que eso hace que un poco le disminuya la audiencia, aunque también tiene el asunto de que se ve en la Ciudad de México y ahora se ve también vía televisión digital. La idea es que esos canales tengan cobertura nacional. Pero Canal 11 sí tiene nacional, ¿no? Canal 11 tiene una cobertura más o menos del 60% de la población, pero también con algunas limitaciones. No es Televisa, que se ve, tú llegas a una taquería y están viendo el Canal 2, en México, en Monterrey, en Guadalajara, en Saltillo, en donde quieras. Canal 11 tienen otras limitaciones a nivel de cobertura. Aquí lo que sucede con la televisión pública mexicana es que es una televisión con muy pocos recursos, que al final se ven en televisión. La pública. Pues un poco como lo que está pasando aquí con nosotros.
nosotros, ¿no? O sea, este es un programa hecho con muy pocos recursos, entonces se hace de manera más sencilla. La televisión pública en general se ha hecho como esta, pues de manera más simple, de manera más sencilla, y por lo tanto también a veces menos divertida, menos entretenida, y entonces el público la ve menos. Pero al final de cuentas es una televisión que la gente cuando la sintoniza, pues se queda con un buen contenido, se queda con algo que por ahí alguien le dijo, o con algo que por ahí vio, que siempre vale la pena hacerlo. Pero la televisión pública ha estado muy al margen, la gente no se informa con la televisión pública, No, ¿verdad? no acude a los noticieros para decir, hoy hubo una bomba en Irak, voy a poner el canal de televisión pública fulano. Eso no lo hace la gente. Hubo una bomba en Irak y van y ponen a Televisa o Televisión Azteca. TV Azteca, Punto. claro. Tampoco van a ver qué pasa en el periódico. Yo lo que te decía ahora que me parece muy interesante son las redes sociales. Eso, vamos a quedarnos con esto. Volvemos, estamos hablando sobre la televisión en México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a sus plataformas. Estamos conversando con José Antonio Fernández Fernández, director de la revista Telemundo, presidente del Festival Pantalla de Cristal y del Canal 100, www.canal100.com.mx. Y nos quedamos con un punto clave que nos conecta incluso con la pregunta de hace unos minutos sobre lo que está ocurriendo con los jóvenes en la dialéctica de organización de la televisión y la política, que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, todos estos medios o canales alternativos que están, retroalimentando, ahora sí que están retroalimentando el sistema y obligando a modificar cuestiones como parece que está dándose, ¿no? Yo te decía que los jóvenes no veo que se informen fundamentalmente, en mayoría, por los periódicos. Y tan me dice eso que no lo es, pues es el tiraje de los periódicos. País de millones de habitantes que tiene, el periódico que más tiraje tiene es de 100,000 y cacho. Entonces estamos hablando de 110 millones de habitantes contra un periódico que tiene el mayor tiraje de 100,000 y cacho. Una razón muy Los jóvenes no se informan fundamentalmente en los periódicos, pero sí se están informando en las redes sociales, porque hay 80 millones de teléfonos en México, o un poco más, y esos 80 millones de teléfonos o un poco más son redes sociales por sí mismos. Todos reciben llamadas, todos reciben mensajes, y ahora también muchos de ellos están conectados a Internet y pueden meterse, la gente está empezando a entender el manejo del Twitter y del Facebook y de todo esto, y fundamentalmente son los jóvenes, que ya son millones, ¿eh? Ya estamos hablando que puede haber unos 20 millones de mexicanos que estén manejando el asunto del Twitter. Entonces estamos hablando de cantidades de millones de personas. Yo creo que esto que están haciendo los jóvenes en las redes sociales es muy interesante porque identifican los mensajes verdaderos de los falsos, de las bromas, que es como si estuviéramos tú y yo platicando aquí. Ellos se dan cuenta cuando hablas en serio, cuando hablas en broma. A veces los tratan de manipular, se regresan. Y las redes sociales están siendo muy activas y muy proactivas, muy dialécticas. Es muy interesante. Y al final de cuentas ahí se están informando los jóvenes. ¿Cómo? Otra vez volvería yo al mismo punto de los jóvenes mexicanos, con los videos de YouTube. ¿Qué sucede en las redes sociales? Dicen que quién sabe qué y que no sé qué. YouTube. Vean el video. Y entonces en el video estás viendo que el candidato le dijo a fulano tal que no sé qué antes de subirse al coche. Antes de subirse al coche. Que si fulanito se bajó del coche y se subió a otro para... Los jóvenes se están dando cuenta porque otra vez el poder del video en un país en donde somos desconfiados, el poder de video es fantástico, pero primero te mandan el mensaje y luego te mandan el video, y entonces los jóvenes están dándose cuenta que la televisión no podía seguir como estaba haciendo las cosas. La televisión en México cambió en 10 días, es algo increíble. La televisión en México, y eso le va a hacer mucho bien a la televisión mexicana y a los que trabajan en la televisión mexicana comercial. Se van a quitar todas las ataduras, porque no tienen que decir las cosas, punto. Y tienen que encontrar la manera de decirlas lo más completas posible. Y los que hicieron el cambio fueron estos jóvenes que iniciaron en la Ibero y que ahora se volvió todo un movimiento a nivel nacional
increíble. Y ellos son los que entre ellos se están informando, entre ellos están opinando. Y entre esos jóvenes ya están oyendo lo que pasó en Colima y lo que pasó en Córdoba y lo que pasó en Celaya y lo que pasó en Monterrey, pero están ellos siendo los protagonistas. Y eso es muy interesante. Y entonces, al final de cuentas, todos estos políticos que estaban ellos manejando la elección, yo sí creo que la política estaba manejando la elección, ya no van solos. Ya no pudieron hacer una elección que se manejara solo con los círculos políticos. Y entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes han roto todos los esquemas en México, están cambiando la televisión, están cambiando la manera de manejar las cosas de los políticos, y particularmente al que le leyeron la cartilla fue al PRI y al candidato del PRI. Le leyeron la cartilla y dijeron, y esto no queremos, esto no, punto. Eso es algo muy interesante. Yo creo que los jóvenes están, este movimiento estudiantil, que eso también es otro dato histórico que te digo, que yo también bueno, yo le llamo a lo del Twitter y a lo del Facebook ahora en México, la sorpresa esperada. Todos estábamos esperando que pasara algo con el Twitter, pero no pasaba nada. En 2006 eso todavía no existía. No existía. No, ¿verdad? No existía. ¿Cuántos años tiene el Twitter? No sé. En México tiene un 3 o 4 años que está tomando fuerza el Twitter. En 2006, claro, no existía. No existía. No. Pero lo que es muy interesante también, que eso vale la pena que lo tomes en cuenta, es que es la primera vez desde 1934 que hay una elección presidencial acompañada por un movimiento estudiantil a nivel nacional. Eso nunca había sucedido. ¿El 68 no lo consideras como...? No, porque en el 70 vino la elección y arrasó Echeverría. de Luis Echeverría, sí. Y ya habían hecho la matanza del 68, etcétera, y arrasó Luis Echeverría. El sistema no cambió. No cambió en absoluto. No solo no cambió. No. Se reafirmó, se aceitó. Exactamente. Eso es una paradoja, ¿no? Que se recuerda mucho al 68 como el protagonismo de los jóvenes, pero nadie recuerda que en el 70 el PRI arrasó las elecciones. Arrasó, ¿no? y el sistema, en vez de abrirse, se acorazó. Y yo sí creo que ese fue su error fundamental, se hizo una coraza tremenda. Y luego se tuvo que abrir en 79. Sí. Pero lo que me parece muy interesante de ahora es que es la primera vez que sucede. Y es la primera vez que sucede que hay un movimiento estudiantil a nivel nacional, y ese movimiento estudiantil está forzando cambios inmediatos. O sea, la gente que, por ejemplo, los políticos que hablaron mal de los estudiantes de la Ibero, los columnistas que hablaron mal de ellos, escribieron mal de ellos, tendrán que pedir una disculpa, tarde o temprano, tarde o temprano. Como al final de cuentas se ha venido pidiendo una disculpa, a veces regateada, a los estudiantes del 68, que debería de haber una disculpa pública mayor a esos estudiantes, que al final de cuentas fueron mártires, que no tenía por qué haber sucedido lo que sucedió. Bueno, ahora es muy interesante este movimiento, y la televisión ya no está siendo, volvemos al punto que yo te decía al inicio, la única que está manejando información para una mayoría de habitantes. Está siendo las redes sociales, y en particular Twitter, y muy importante, YouTube. Si no existiera YouTube, si no existieran los videos, Twitter no tendría en México la fuerza que tiene. Los videos y las fotografías, no, eso le dan la vuelta a todo. Porque de hecho lo que ocurrió con Peña Nieto fue un video de YouTube, ¿no? Entiendo. ¿O estaba filmado? Así exactamente, lo que pasó con Peña Nieto al final de cuentas es que es un video de YouTube, el que empieza la gente a ver videos y a decir, ah caray, pues ¿qué pasó? Pues no me habían dicho que todo bien. Y ahora resulta ser que sí le estuvieron diciendo, ¿y qué pasó? Y pues eran muchos, no eran 3, no eran 10, no eran 200, no eran 300, eran todo bastantes. El plantel, sí. Y luego, ¿qué pasó? Y luego le gritaron. Y el problema, al final de cuentas, por un lado es lo que se dijeron, pero el otro es que la gente no lo había visto. Y que entonces se siente ese asunto del ocultamiento, que el ocultamiento, echar la basura debajo de la alfombra, todos lo sabemos, es el peor método para barrer una habitación. Eso no lo puedes hacer. Tú empiezas a querer echar Hablando las cosas. De telebasura. Eso no lo puede hacer la televisión. Lo que tiene que hacer la televisión hoy en día es entender que los jóvenes son libres, más que apartidistas.
Los jóvenes son libres y haciendo ejercicio de su libertad, están opinando en las redes sociales, están diciendo cosas, están haciendo lo que tienen que hacer y se acabó. Y si ellos quieren ocultar sus propios pecados, eso ya no lo pueden hacer. No pueden hacerlo. Y es imposible al día de hoy. Yo, por ejemplo, yo creo que el asunto del debate que viene ahora, el segundo debate, tendrá que ser pasado a nivel nacional, por que es uno de los reclamos de. Sí, yo creo que es algo que se va a hacer y que tendrán que prepararse bien los candidatos para ir a un debate que va a tener mucha mayor relevancia, que va a ser mucho más importante para la elección y que al final de cuentas todos sabemos que los debates entre candidatos son la parte de mayor contenido. Es como la final, es una final adelantada, ¿no? Sí, sí, sí. Es una final adelantada de qué va a suceder con la elección. Y es verdad, porque con todo esto que está sucediendo, las expectativas del debate han crecido muchísimo. Suben mucho las expectativas del debate. Ahí es donde la gente puede, los candidatos pueden tener muchas actitudes que les ayuden, o al revés, que los perjudiquen, o que los confirmen con sus correligionarios y con todos los demás. El debate, nuevamente la televisión en México es muy importante, es el mismo modelo que en Estados Unidos. El debate en México es muy importante, porque es otra vez la televisión y otra vez ver para creer. Sí creo lo que estoy viendo, porque lo estoy viendo, porque me lo está enseñando. Y YouTube, por eso te decía, es importante, y las redes sociales en general son importantes. Yo creo que hoy los jóvenes en donde están informándose en las redes sociales, no en la televisión. Ven la televisión para ver lo que no dice la televisión. Es algo curioso. Claro. Ahora los jóvenes ven la televisión a ver qué no dijeron. Para ver qué es lo que tienen que buscar en las otras. No, porque ya se enteraron. Claro, claro. Es que las redes sociales, si ahorita hay un evento importante político en México, las redes sociales te lo avisan, ahorita. La televisión es una confirmadora de hechos, pero ahora no solamente es una confirmadora, sino que la televisión está haciendo, en este momento, los jóvenes están jugando a ver la televisión. No olvidemos también que esta generación de jóvenes es una generación muy juguetona. O sea, es una generación que creció con el Nintendo, que ahora le dan el Príncipe de Asturias y por lo tanto le confirman a estos jóvenes al creador del Mario Bros. Ah, sí, no sí. Sé. Y entonces le confirman a esta sociedad que jugó, a esta generación que jugó Nintendo, que jugó Mario Bros. Durante muchos años, pues que no perdieron el tiempo tanto, porque siempre los acusaban de perder el tiempo porque estaban jugando a Nintendo, ¿no? Bueno, pues ahora les van a dar el premio Príncipe de Asturias. Esa generación sabe jugar, sabe entender. Es una generación muy interesante de jóvenes, muy despierta, que además conoce el fenómeno de los indignados, que además vive en un país complejo. Les está tocando a ellos vivir en un país muy complejo, que eso les afecta directamente. Está tocando vivir en un país en el que de pronto puede haber gente que se queda en el camino y no logra llegar a las universidades. Y hay amigos que no llegaron. La Ibero es una universidad que tiene muchos becarios en Europa cada año. Y ese contacto con los europeos les hace ver también este asunto del futuro de los jóvenes. Entonces, es una sociedad muy, muy conectada con el mundo. Hablo de los jóvenes particularmente. Y nos están poniendo un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo lo que están haciendo de fortaleza, de valentía. Y al final sí creo, yo soy optimista, que le va a hacer bien a todo el sistema en general. Claro. Sí, es como que asistimos a un doble, digamos, sacudimiento. Por un lado el generacional y por otro la tecnología o las tecnologías que han permitido que esa fuerza se acumule y se manifieste de alguna manera, ¿no? Sí, le va a hacer bien a la televisión. Porque digamos, vamos, jóvenes siempre ha habido, es lo que quiero decir, pero, sí. Pero solo hasta que se dio esta convergencia de tecnológica y de posibilidades políticas, ¿no? Sí, porque en el 2006 era imposible que se diera. ¿Cómo se podían comunicar los jóvenes entre ellos en solo un minuto? Porque ahora es así, ya ni en un minuto, en segundos. Si ahora un joven resulta afectado en alguna de estas manifestaciones por alguna razón, que le quiten una pancarta simplemente, ¿sí? Que le quieran arrebatar una pancarta, esa foto que en ese momento se tome, se van a entrar en segundos en todo el mundo, ya no solo en México. Yo creo que le va a hacer bien, al final de cuentas eso es algo que nos hacía falta, el que tú las cosas que haces las puedas decir y que podamos tener esa valentía todos.
Eso se hace Y yo bien. creo que es lo que reactiva en realidad un poco las campañas electorales que con relaciones a las del 2006 estaban como que en otra velocidad, y me parece que con esto se reactiva otra vez ahora sí que la efervescencia electoral, ¿no? En las campañas de 2006, otra vez, con esta cosa que yo te digo, la televisión fue clave, porque otra vez en la televisión veías spots que estaban a favor, sobre todo estaban en contra, en este caso estaban en contra del observador, muchos de los spots, pero los veías. Entonces hacían distintas fórmulas ahí para el asunto de la campaña famosa del miedo, ¿no? Del peligro para México. Pero otra vez la televisión juega un papel importantísimo, no la prensa escrita. La prensa escrita comentaba, analizaba, pero es que la prensa escrita no puede tener ese papel tan importante en la televisión por el tiraje de los. Claro. Ahora, la prensa escrita está teniendo mucha más influencia ahora, o un poco de más influencia ahora, con las encuestas. El problema es que la gente crea en las encuestas, que yo creo que el punto que tiene que suceder es que le expliquen a la gente, que nos expliquen a todos cómo hacen las encuestas. Claro. Que todavía nadie lo explica. ¿Sí me explico? O sea, todavía nadie dice cómo se hace una encuesta. Hoy en día las encuestas cayeron en un problema. En un ensimismamiento, Hay sí. un problema. Claro. Ahora el problema es con las encuestas, que la gente no termina de creer en las encuestas. Claro. José Antonio, se nos fue el tiempo, Sí, te está agradezco bien. muchísimo que nos hayas acompañado. No dejo de recomendarles que visiten la página canal100.com.mx. Pantalla de Cristal está en Canal 22. El 22, jueves 9 de la noche. Y la revista Telemundo. Todo tiene que ver fundamentalmente con los medios de comunicación en un mundo como el de hoy. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Ismael. Gracias. Pues ya lo ven, contextos nuevos, nuevas generaciones, nuevas herramientas sobre las que habrá que estar atentos, ya no perderlos de vista. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.